Hola, buenas noches. Les saluda Jessica Velástegui, coordinadora de eventos de SaludCan. Les damos la bienvenida a las capacitaciones online gratuitas organizadas por SaludCan Cirugía Veterinaria Práctica y con el apoyo de varios médicos veterinarios de Latinoamérica. El día de hoy arrancamos con nuestra primera charla y quiero darle la bienvenida al doctor Giuseppe Granados, médico veterinario y zootecnista de la Universidad Católica de Santa María de Perú. Doctor. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias primero a SaludCan por la invitación, pues a Oscar, un amigo que lo conocí en Argentina. Y pues nada, gracias por esta organización. Somos un grupo grande de médicos y pues en esta época compleja que nos tiene a todos los países por el coronavirus, pues la idea es apoyarnos un poquito y dar un poquito del conocimiento que tiene cada uno. Bien, los objetivos de esta charla, igual voy a hablar con un poquito más despacio porque el retorno a veces demora, es comprender las principales diferencias anatómicas del gato en relación al perro y cómo éstas van a influir en la toma de decisiones en la traumatología, ¿sí? Dar a conocer los principales tipos de fracturas que vamos a tener en los gatos y las principales complicaciones en la toma de decisiones para la reparación de fracturas. Entonces, yo comienzo con esta pregunta, ¿el gato es un buen paciente? ¿Sí? Los gatos, pues, son buenos pacientes ortopédicos debido al pequeño tamaño, estilo de vida, la capacidad de redistribuir el peso y proteger una extremidad lesionada, ¿sí? Sin embargo, es una idea errónea que la reparación de fracturas en felinos es sencilla y no tiene complicaciones como muchos pensaban. Realmente el gato está sujeto a la misma gama de complicaciones en la reparación de fracturas, tanto como el perro, e incluso en cierto tipo de fracturas, mucho más, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el sistema musculoesquelético felino es mucho más flexible del canino, ¿sí? Las afecciones traumáticas son las más comunes, a comparación de las ortopédicas. Es más común las fracturas en los gatos que, por ejemplo, una luxación patelar o una ruptura de un ligamento cruzado. Y las etiologías de las fracturas en los gatos son, en la mayoría de casos, por accidentes automovilísticos, que cada vez se ven menos, y en principal por caídas de gran altura, que ahorita les muestro un trabajo muy interesante. De ahí están las peleas, heridas de bala y algunos otros tipos de traumas externos. Entonces, este es un trabajo muy, muy interesante que lo hicieron en Croacia, en el cual examinaron lo que llaman el síndrome de gran altura del gato, ¿no? Que para mí es denominado, pues en términos criollos, el síndrome del gato volador, ¿no? Entonces, lo que examinaron es que entre el año 98 y el 2001, todos los pacientes caídos de gran altura, felinos, evaluar las fracturas que presentaron. Entonces se presentaron 119 gatos, de los cuales casi el 50%, que es bastante, 46,8 para ser exactos, presentaron fracturas en las extremidades, tanto torácicas como pélvicas, ¿sí? Una cosa interesante es que en este estudio no está mostrando las fracturas de cráneo ni las fracturas de columna vertebral, porque ahí se le varía mucho más la casuística, porque hay muchísima cantidad de fracturas de sínfisis mandibular o de paladar, ¿sí? Pero, como me voy a abocar un poquito más a huesos largos, hablando de fracturas de extremidades, en miembros anteriores, torácicos, tenemos cerca del 40%, y en pélvicos 61%. O sea, esto ya no es una información, ¿sí? De cada 10 pacientes gatos fracturados, 6 van a tener seguro una fractura en un miembro pélvico y 4 en un miembro anterior, ¿sí? Y ya les voy a explicar más adelante esto por qué. Dentro de esto también es muy importante, yo no soy médico interno, pero internista, pero dentro de todos los traumas, el trauma torácico representa casi un tercio de esta población, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque pues, los cirujanos queremos operar de inmediato y no vemos lo previo a esto, pero dentro de esto tenemos que el 40% de los pacientes van a tener contusiones pulmonares
y un 60% neumotórax, ¿no? Y otro dato muy interesante es que la mortalidad no es tan alta. La mortalidad viene a ser el 3.5%, ¿sí? O sea, la mayoría de pacientes felinos caídos de gran altura sobreviven. Pueden tener trauma torácico, abdominal y demás, pero la mayoría sobreviven, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas comparaciones muy interesantes del gato versus el perro, ¿sí? Entonces, lo primero son las fuerzas de carga, ¿sí? Si hablamos de los perros, yo asumo que la mayoría de mis colegas que están asistiendo a esta charla más o menos saben cómo se distribuye la fuerza de carga en un perro. Estamos hablando que en un perro tenemos 40% de carga en los miembros pélvicos y 60% en los miembros anteriores o torácicos, ¿sí? En los gatos todavía no se llegó a un consenso claro, pero sí se sabe que soportan más peso con los pélvicos que con los anteriores. Hay algunos estudios que han llegado a determinar que los gatos soportarían cerca de 40% de su peso con los miembros torácicos y 60% de peso con los miembros pélvicos. Y esto es muy interesante a la toma de decisiones, ¿sí? Porque no es lo mismo manejar un gato con una fractura de cúbito y radio que manejar un gato con una fractura de tibia, ¿sí? Influye mucho también en la carga del paciente. Otros datos interesantes es que displasia de codo y necrosis aséptica de la cabeza femoral, o Lesch-Peters, no están reportadas en los felinos. Ya les voy a decir por qué no presentan estos problemas. Displasia de cadera y luxación patelar, sin embargo, sí, está presente en los felinos, está reportado. En mi experiencia he tenido un par de pacientes con luxación patelar, pero no son muy comunes y la mayoría son traumáticos. También hay de origen congénito o genético, ¿sí? Pero la incidencia es bastante baja. Los huesos largos de los gatos tienen una cavidad medular y las cortezas más delgadas, ¿sí? La cavidad medular en un gato es muchísimo mayor en comparación de un perro. Ya les voy a mostrar unos estudios más adelante, pero, por ejemplo, el cúbito de un perro, no sé, de unos 10 kilos, debe tener una cavidad medular de unos 3, 4 milímetros. En cambio, si tú mides la cavidad medular de un gato de 3 kilos, tiene 3, 4 o 5 milímetros. Es bastante grande. Por eso que es muy importante el cúbito en el gato. Las diferencias entre razas son menores, entonces es una gran ventaja porque es mucho más sencillo que nosotros, como cirujanos, podamos estandarizar técnicas instrumental e implantes, ¿no? Ya sabemos que de tal a tal medida de tornillo va a ser para un gato, más que eso no lo vamos a usar. En cambio, los perros tenemos una diferencia de pacientes de 1 kilo como pacientes de 50 a 60 kilos, y en razas también, ¿no? Y otro dato interesante es que la fisis tiene una persistencia de cerca de 2 años en promedio. Esto me pareció muy interesante porque no quiere decir que las fisis estén activas, ¿sí? Una cosa es una fisis activa y otra cosa es una persistencia de la fisis, ¿sí? O sea, el gato ya dejó de crecer, 8 o 9 meses ya no va a crecer, pero la fisis de la línea fisiaria todavía va a estar abierta hasta los 2 años en promedio, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito ahora del húmero, ¿sí? No podemos hablar de todas las diferencias anatómicas porque pues podríamos pasar todo el día, pero yo quiero darles los tips y las cosas principales que sé que les va a ayudar y les va a servir, ¿sí? Una cosa interesante en el húmero es que el húmero presenta un foramen proximal al epicóndilo medial, que no lo presenta el perro, por el cual discurre el nervio mediano y la arteria braquial, ¿sí? Es este que les señalo aquí con la flechita roja. Ese foramen es muy importante, ¿sí? Está pasando por ahí el nervio mediano y la arteria braquial, ¿sí? Que el nervio mediano tiene una parte sensitiva y motora, más que todo sensitiva de la mano. Entonces, cuando tenemos algunas fracturas del cóndilo humeral, se puede afectar este nervio. Incluso se recomienda en algunos casos que se puede romper este foramen para liberar el nervio, ¿sí?
Otra cosa interesante es que el gato, a diferencia del perro, no presenta este foramen típico o esta fosa del olecrano, ¿sí? Por ello, los gatos tienen una menor propensión a fracturas epifisiarias distales, hablando de fracturas en T, fracturas en Y del cóndilo humeral, que en el perro es muy común, ¿sí? Esto es una diferencia importante, ¿sí? Y otro dato es que, perdón, representa cerca de un 12, un 13% del total de las fracturas de húmero, ¿no? Ahora hablemos del cuito y el radio, que realmente es muy diferente al del perro, ¿sí? Cosa importante, el cúbito en el gato tiene una presencia de una cavidad medular mucho mayor en relación al canino, ¿sí? Otra cosa es que acordémonos que el gato, bueno, el perro también, prona y supina, pero en el gato es muchísimo más importante, ¿sí? Los gatos sobre todo se acicalan, entonces la pronación es muy importante en el gato, ¿sí? A diferencia del perro, en promedio entre un 45 y un 50%. Por ello, que en la toma de decisiones en la reparación de fracturas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero a veces en la mayoría de casos es necesario estabilizar ambos huesos para evitar la sinostosis, ¿sí? Para los que no saben qué es sinostosis, es cuando hay una fusión de dos huesos y pasa mucho. En el perro realmente no es muy importante, pero en el gato sí. Igualmente, las fracturas de cúbito y de radio representan cerca del 12% del total de las fracturas, ¿no? Ahora hablemos de la pelvis. La pelvis en el gato también tiene algunas diferencias. La primera es que las alas ilíacas, a comparación de las de un canino, son mucho más rectas, son mucho más rectilíneas. Es una cajita más perfecta realmente la del felino. Otra cosa interesante es que en la articulación coxofemoral, el ligamento redondo en los gatos presenta un suministro sanguíneo. Y esto explica por qué antes les decía que los gatos no está reportado la necrosis avascular, ¿sí? Porque hay un suministro sanguíneo. Y esto también los favorece en cuanto a las fracturas de cuello femoral, de cuello y cabeza femoral, que tengan un mejor pronóstico a comparación de los caninos. Otra cosa interesante es que las áreas de carga del acetábulo felino son el tercio central y el tercio, a diferencia del perro, vamos a ver si esto me permite dibujar un poquito acá, ¿sí? En el gato, según pues, los estudios, es que este tercio central, de aquí para atrás, es la zona de mayor carga. Entonces, hay que darle más prioridad cuando tenemos fracturas, sobre todo caudales. A comparación, recordemos que en el perro normalmente es el tercio proximal y el tercio medio, y el distal ya se estudió que tiene carga, pero no es una zona de gran carga, ¿no? A comparación del felino. Okay. Déjame ver que el puntero se me pasó. Ok. Ahora hablemos del fémur, ¿sí? El fémur en el gato también tiene algunas diferencias anatómicas. La primera es que el fémur es un hueso bastante recto y es bastante tubular a diferencia del canino, ¿sí? Si estamos hablando que un perro, hay unas medidas que se llaman los ángulos femorales. En un perro es entre 94 grados, 96 en promedio, el gato es casi 90 grados, entonces es bastante recto, ¿sí? Otra cosa interesante es que en la rodilla los gatos tienen el ligamento cruzado craneal mucho más grueso que el ligamento cruzado caudal. Y esto explica también el por qué los gatos tienen una incidencia mucho menor a comparación de los perros de ruptura del ligamento cruzado, ¿no? Y pues representa un porcentaje bastante alto las fracturas femorales, ¿sí? Y ahora hablemos del hueso que para mí es el hueso más complicado en los gatos, ¿sí? Ya lo van a ver un poquito más adelante por qué, pero lo primero
es que anatómicamente pues es mucho más rectilíneo tener una comparación del perro, no es tan sigmoide como el perro, ¿sí? Otra cosa es que la cresta es muchísimo más cortita, ¿sí? La cresta donde se inserta el tendón patelar. Y una cosa muy interesante es que la irrigación sanguínea difiere del canino. Y les voy a mostrar un trabajo. Se ha hecho realmente la mayoría de estudios por complicaciones, son en tibia en los gatos, y por eso es que se ha estudiado muchísimo la anatomía y la histología de la tibia. Y representan cerca del 33% del total de las fracturas, que es la tasa más alta de fracturas. Entonces, tiene una incidencia muy alta y pues hay que prestarle muchísima atención. Se ha determinado una tasa de cerca del 65.1%, o sea, muy alta la tasa, de no unión asociada a fracturas de tibia en gatos, ¿sí? Y los principales factores son falta de suministro sanguíneo proporcionado por el tejido blando. Acuérdense que la tibia no tiene tanto recubrimiento de tejido blando. También es atribuible a una fijación poco estable, grandes brechas fracturarias. Como vemos en esta imagen es de una no unión. Aparentemente tuvo un aparato de fijación esquelética externa que pues no funcionó y terminó en una no unión, ¿no? Entonces, la tasa de complicaciones es muy alta en la tibia de gatos, ¿no? Este es un estudio muy interesante del doctor Dugat y colaboradores que hicieron un análisis cuantitativo del suplemento de la arteria intramedular felina versus la canina, ¿no? Entonces lo que hicieron es hacer una comparación, ¿no? Este es un estudio del 2011. Entonces, aquí arriba, este es un corte histológico de un gato. Este negrito que ven aquí, esta es la arteria intramedular felina, ¿sí? Cosa importante, si se dan cuenta, a comparación de esta, que es la del canino, es mucho más gruesa, ¿sí? Esta es mucho más delgadita. Entonces, aquí se llevó un poquito más el estudio. Ahora quiero que se den cuenta en las ramificaciones de esta arteria, ¿sí? Esta de aquí es la del canino. Vean que tiene múltiples ramificaciones. A pesar de que es mucho más chica, tiene muchísimas ramificaciones. En cambio, miren la del gato, casi que no tiene ramificaciones, es muy pobre. Entonces, por este estudio se demostró, cuando nosotros tenemos un trauma, una fractura, esta arteria intramedular pues va a estar afectada. Entonces, por ello es que se atribuye a que hay una tasa de complicación más alta en la tibia de los gatos que en la tibia de los perros. Y algo muy parecido es en los caninos, hablando de cúbito y radio, ¿no? Que tiene una tasa de complicación mucho mayor, más o menos por lo mismo. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta a la hora que nosotros vamos a planificar una fractura de tibia en felinos. Entonces, hablemos un poquito del manejo inicial, ¿sí? Cosa importante, la mayoría de fracturas no son una emergencia quirúrgica, ¿sí? Lo prioritario siempre va a ser la vida, ¿sí? Una fractura puede esperar 24, 48, 72 horas o incluso más días, hasta que el paciente no esté estable, ¿sí? Y si hablamos que la mayoría de pacientes han sufrido un trauma de altura, probablemente van a tener algún tipo de contusión pulmonar y demás, que es lo primero que hay que estabilizar, ¿sí? Entonces, la vida es la prioridad. No queramos meter a un paciente que se cayó del techo inmediatamente a una cirugía ortopédica, ¿sí? Porque pues podemos cometer ahí un error. Estabilización del paciente, ¿sí? Como lo repito, pues yo no soy médico internista, pero hay que estabilizarlo hemodinámicamente, vías aéreas, y lo que sí me interesa muchísimo es que manejen bien el dolor, ¿sí? Hay que manejar bastante bien el dolor, sobre todo, obviamente, si tiene una fractura, pues con mucho mayor razón, ¿no? Los vendajes, ¿sí? Hablando un poquito de vendajes, todas las fracturas que sean por debajo del codo o de la rodilla,
se recomienda usar un vendaje de Robert Jones, que es un vendaje de protección, hasta el momento que se puede operar, ¿sí? Todas las fracturas que sean por encima del codo y de la rodilla, lo más recomendable es que esté en confinamiento, en jaula, ¿sí? Se puede utilizar algún tipo de férula, como la férula espica o estos vendajes con resina plástica. Yo la verdad que no tengo mucha experiencia con este tipo de férulas. Yo fracturas de fémur y de húmero prefiero que el paciente esté en jaula, sin mucho movimiento, ¿sí? Porque acuérdense cuál es el principio de un vendaje. Un vendaje tiene tiene que estabilizarse por una articulación proximal y por una distal. Si tenemos una fractura de fémur, podemos estabilizar la rodilla, pero ¿cómo estabilizas la cadera? Lo mismo pasa en fracturas de húmero, ¿no? Para estabilizar eh, la articulación escápulo-humeral, ¿sí? Por eso es que se pueden utilizar férulas, pues yo los mantengo en confinamiento, ¿no? Cosa importante, implantes e instrumental, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunos instrumentos y materiales que son específicos y que ya se crearon para medidas de gatos, ¿sí? Entonces, hablando de lo que podemos usar ya en ortopedia para la reparación de una fractura en un felino, podemos utilizar aparatos de fijación esquelética externa, como son las rótulas de Maynard, que son las que yo uso, las rótulas de Kirchner, entre otras que podemos tener. También podemos utilizar fijadores circulares, fijadores híbridos, como ven en esta radiografía. Este es un fijador híbrido, que es un lineal con la combinación de un circular. Realmente me parece una muy buena opción. La verdad que yo no tengo mucha experiencia con fijadores circulares ni híbridos, con lineales sí, pero muy poca, pero me parecen unas excelentes opciones. Y lo más recomendado en la mayoría de pacientes, no en todos, ojo, son las placas, ¿sí? No me voy a detener a explicar todos los tipos de placas porque eso es tema de otra charla, pero tenemos tanto placas LC-DCP, que son placas de bajo contacto, o las LSP, que son las que más se están utilizando hoy en día, que son las que yo uso más comúnmente, ¿no? Que son placas bloqueadas, ¿sí? También tenemos la opción de clavo bloqueado, me parece una opción interesante. El gran problema ahí es a veces los tamaños, ¿sí? Porque por lo mismo de las cavidades medulares, pues no hay tamaños muy adecuados. De algunas empresas sí he tenido la oportunidad de poder estar presente en una cirugía con clavo bloqueado y le fue bastante bien, ¿sí? Pero lo que más usamos son la mayoría de veces placas o fijadores. Entonces, hablando un poquito de clavos, ¿sí? Cuando hablamos de clavos intramedulares, si nosotros tenemos en cuenta que no hay mucha variabilidad en cuanto a razas y hay como promedios de tamaño en los gatos, ya se ha estipulado que el clavo más grande que vamos a usar normalmente va a ser menor o igual a 2.5 milímetros, ¿sí? Un clavo de Steinmann, ¿sí? Si usáramos un clavo bloqueado, sí sería un diámetro menor, normalmente es de 3 milímetros, 2.5, 3. Pero hablamos de clavos lisos, se recomienda un porcentaje, como lo dice aquí, entre un 65 y un 75% de la cavidad medular, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para medir un clavo intramedular, sea en perro o sea en gato, no se toma el ancho total del hueso, ¿sí? Solamente se toma el ancho total de la cavidad medular. Y cosa importante, la tomamos en el istmo del hueso, ¿sí? Que es la zona más angosta, ¿sí? Entonces medimos cuánto mide de aquí a aquí, pónganse que mide 8 milímetros y ahí sacas un 60, un 75%, si es que lo combinas con un fijador, ¿sí? Como lo dice acá, bien resaltadito. Entre 65 y 75% combinado con un aparato de fijación esquelética externa, ¿sí? Ahora, me dicen, pues, yo quiero usar una placa. Ok, ya tenemos también estudiado qué tamaños de clavos vamos a usar, ¿sí? Normalmente, cuando hablamos de placa con clavo, vamos a usar un promedio entre un 40 y un 45% del ancho de la cavidad medular, ¿sí? Lo mismo, en cualquier hueso,
en el istmo del hueso, que es la zona más angosta, ¿sí? Pero hay un dato interesante, ¿sí? Que también les voy a mostrar ese estudio, es que en los gatos, también ya en los perros, se recomienda usar diámetros en la tibia de 40%, ¿sí? Por lo mismo de este estudio de la arteria intramedular, ¿sí? Porque podemos causar más afección. Yo realmente en la mayoría de pacientes y en la mayoría de huesos, a menos que sea una fractura muy, muy comminuta, utilizo un 40%. Cosa importante, si ustedes van a colocar aparatos de fijación esquelética externa, traten de usar clavos de rosca, idealmente rosca positiva. Pues lamentablemente, por lo menos en la realidad del Perú, no se consiguen casi clavos de rosca positiva y si se consiguen son de rosca negativa, casi el 100%. Por lo mismo yo tampoco uso muchos fijadores. Eh, Cuando hablamos de un fijador esquelético externo, esta medida va a cambiar, ¿sí? Cuando hablamos de un fijador, vamos a tomar entre un 25 y un 30%, pero ya no de la cavidad medular. Acá sí, en este caso, medimos el ancho total del hueso, ¿sí? Total. Y acá sí tenemos que hacer varias mediciones. Yo normalmente tomo una medición media, una proximal y una distal, porque el hueso va a variar el ancho, entonces también va a variar mis diámetros de los clavos que voy a usar, ¿sí? Yo normalmente uso un 25% en el promedio, algunos casos 30%. ¿Sí? Cuando hablamos de placas y tornillos, la mayoría de placas, bueno, tornillos, van a ser de diámetros de 2.4 hacia abajo. ¿Sí? La mayoría hay 1.5, 2.0 y 2.4, que es lo que está más estipulado. En ciertos casos, pacientes grandes, 8 kilos, 9 kilos, que hay algunas razas, podemos utilizar placas de 2.7, pero no es lo más comúnmente usado. Yo realmente 2.7 en gatos la he usado muy poquitas veces, la mayoría son 2.4. 2.4 para abajo, ¿no? Y también hablamos de placas, la mayoría pues son placas bloqueadas las que usamos, ¿sí? Eh, las placas bloqueadas, pues para los que no las conocen, pues, es un sistema especial en el cual la cabeza del tornillo se enrosca o se bloquea, porque hay distintos tipos de sistemas, en la placa, ¿sí? Y esto funciona como si fuera una cortical más, ¿sí? Tiene algunas ventajas y desventajas, ¿sí? Como estas, ¿no? Y la mayoría de tornillos pues son perpendiculares, van en 90 grados respecto a la placa. Cerclajes, lo pongo con un asterisco y acá lo remarco en rojo porque los cerclajes dañan bastante el periósteo. Si bien es cierto, un cerclaje bien puesto funciona bien, fenomenal. Cierto tipo de fracturas obviamente que lo ameriten, pero particularmente y por estudios de ciertos artículos y demás, los cerclajes realmente yo no los recomiendo a título personal. No uso cerclajes hace unos 3 años o unos 4 años, más que para bandas de tensión, obviamente ahí sí. Y si necesito algo para comprimir, pues para eso existen los tornillos, que tienen también una resistencia muchísimo mayor. Entonces, realmente los cerclajes están presentes, pero yo creo que tienen más complicaciones que beneficios. Ya les voy a mostrar por ahí algún caso. Ahora vamos a la evaluación de la fractura, ¿sí? Cuando tenemos un paciente fracturado, entonces ya está estable mi paciente, ok, necesito resolver la fractura. Necesito evaluar siempre 3 cosas, ¿sí? Esto tanto en perros, en gatos, en aves, en la ortopedia que sea de cualquier animal. Necesito evaluar la parte mecánica, ¿sí? La parte biológica y la parte clínica, ¿sí? Por ejemplo, vean este caso que tenemos aquí, que lo operé hace muy poquito, que es de un amigo y colega, el doctor Luis Nakandakari. Este es un gatito que tuvo una fractura aquí. Es un gatito de 1 mes y medio, no llega a los 2 meses y pesa 600 gramos. Y tuvo una fractura de la fisis de crecimiento, ¿sí? ¿Sí ven aquí cómo se desplazó toda la fisis? Aquí estoy. ¿Ok? Entonces,
digamos que mecánicamente no es muy demandante, pesa 600 gramos, biológicamente, pues digamos que está en crecimiento, entonces tiene mucha actividad, y clínicamente pues es un paciente joven, sano y demás, ¿no? Obviamente hay que reparar esta fractura, pero, por ejemplo, en este caso, por la evaluación biológica, es una fractura que primero tenemos que operar muy pronto. Yo estas fracturas no trato de esperarles 48 horas, máximo 72, y menos en un paciente tan joven, ¿sí? Porque ya va a comenzar a formar tejido fibroso y demás, y se complica muchísimo, ¿sí? Hablando de otro tipo de caso, por ejemplo, este de aquí, que es una fractura de cúbito y radio, una fractura comminuta, no sé si se llega a ver ahí, pero tiene aquí bastantes esquirlas de hueso, por aquí hay un fragmento también, pues son bastantes esquirlas. Entonces, esta fractura sí es mucho más demandante mecánicamente. Tengo que darle una estabilidad, es un paciente ya adulto, y tengo que darle una muy buena estabilidad a este paciente, ¿sí? Porque yo quiero que camine pronto, ¿sí? Esa es la idea de la traumatología, de la ortopedia, ¿sí? El retorno rápido a la función del paciente, ¿sí? Biológicamente, pues va a depender del criterio del cirujano. Digamos que biológicamente también va bastante bien porque podemos hacer algo de mínima invasión y preservar la biología, ¿no? Y la evaluación clínica, pues ya vamos evaluando qué tanto es el paciente, es tranquilo, no es tranquilo. Realmente los gatos por ese lado van bastante bien, ¿no? También hay que evaluar mucho al propietario. Eh, Desde que hago ortopedia me he dado cuenta que y creo que la mayoría, o cuando hacen clínica además, un propietario de gato es muy distinto a un propietario canino, pues, ¿no? En la forma de ser, en la forma de tratar al gato y demás, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a entrar en una, no una discusión, sino en una toma de decisiones. Por ejemplo, aquí a la izquierda, este es un paciente, tuvo una fractura, ya se los voy a mostrar el caso, pero tuvo una fractura y se hizo una reconstrucción anatómica, ¿sí? De hecho, casi que no se ve la línea de fractura, está aquí, pero no se ve porque realmente fue una reconstrucción anatómica perfecta, ¿sí? En cambio, en esta tenemos una reconstrucción, pues una estabilidad relativa, ¿no? Porque es una fractura comminuta, no hay forma aquí de ponerle cerclajes, ponerle tornillos, ni nada para estabilizar, que tiene muchísimos fragmentos y esquirlas. Entonces, va ahí la pregunta, ¿necesito una estabilidad absoluta o necesito una estabilidad relativa? ¿Sí? Eso va a depender de la fractura. Como se lo escuché decir a un gran amigo y colega, el doctor Tales, él decía, la fractura te dice lo que necesita, ¿sí? No depende de nosotros, depende, la fractura te dice, necesito que me des algo relativo o necesito que me des algo absoluto, ¿sí? Hay algunos tipos de fractura que entran dentro de lo que podríamos denominar una zona gris, ni tan absoluto ni tan relativo, y ahí mucho depende de la experiencia del cirujano, la mejor decisión que va a tomar para el paciente, ¿sí? Hablando un poquito del preoperatorio, pues yo siempre recomiendo, que esto también se lo escuché a un cirujano americano, hacer el checklist. Por lo menos en mi caso, que yo no tengo una clínica, sino que solamente brindo el servicio a clínicas, eh, tengo que alistar todo el instrumental y el checklist es revisar todo lo que necesitas para la cirugía antes de que te entres a operar. En mi caso, como voy a una clínica y probablemente la clínica es de aquí 1 hora o 2 horas, si me olvido de algo, que alguna vez me pasó incluso que me olvidé la batería del taladro, pues estoy en problemas. Entonces, recomiendo hacer un chequeo previo a cualquier cirugía, ¿no? En la mayoría de ustedes que tienen clínica privada, pues es mucho más fácil porque lo tienen todo ahí, ¿no? Planificación quirúrgica, ¿sí? En cualquier tipo de fractura, tenemos que tener un plan A, tenemos que tener un plan B, un C, en muchos casos un D, un E, etcétera, etcétera, porque a veces entramos con la idea de hacer algo intraquirúrgico, nos encontramos con otra cosa y no tenemos el plan B y no sabemos qué hacer. Y ya me ha pasado y les voy a mostrar algunos casos. Entonces, siempre, siempre, siempre plan A, plan B, plan C. Por eso, por lo menos, como yo lo hago, es atiendo a un paciente
y le digo al propietario, tenemos esta opción A, B y C. La A siempre va a ser la mejor, la B como la intermedia y la C es como la no tan buena, digamos que no mala, pero normalmente tiende a ser la más económica. Entonces ya depende del propietario, pero a veces tenemos que cambiar esta opción intraquirúrgico, ¿no? Antibióticos profilácticos, pues siempre está recomendado media hora antes de una ortopedia, una cefalosporina de primera generación, cefazolina es lo más usado, 22 miligramos kilo, y se repite cada hora y media en promedio, ¿no? Importantísimo, manejo analgésico, manejo analgésico. Yo que voy a operar a muchas clínicas, pues me doy cuenta que hay muchas falencias en el manejo analgésico del paciente. Antes de cirugía hay que darle analgésicos, ¿sí? Mientras el paciente esté en jaula los 2 o 3 días antes de que se opere, hay que manejar el tema del dolor, es muy, muy importante. Intraquirúrgico, obviamente, mucho más, pero previo también es muy, muy importante. Así como están estas fotos no son mías, son de Scotty McLaurin en el 2007, pero así tal cual yo preparo a los pacientes. Esto se lo aprendí a mi mentor, que es el doctor Beremis, pero yo así los preparo, sea miembro torácico, sea miembro pélvico. eh, el paciente ya está sedado, está con la tricotomía. Antes de hacer el lavado y embrocado, coloco un PETFLEX en la extremidad y cuelgo la extremidad. Eh, no la cuelgo por la contractura, ¿eh? La mayoría de veces muchos piensan que se cuelga por la contractura, pero no, realmente yo lo cuelgo por hacer la preparación aséptica, ¿sí? Cualquier cirugía, cualquiera que sea, si sea una ovarioesterectomía, no soy cirujano hablando, pero si sea una ovarioesterectomía, hay que hacer un protocolo aséptico riguroso, ¿sí? En la ortopedia y en neurocirugía mucho más. Entonces, colgamos la patita, así como se ve en esta imagen aquí. Aquí está el PEFLEX, este PEFLEX no es estéril. Entonces, una vez que ya realiza el ayudante toda la preparación aquí, embrocado y lavado, aquí el cirujano coloca un PEFLEX estéril, ¿sí? Autoclavado, ¿sí? Recomiendo obviamente el uso del autoclave siempre. Entonces, esto me ayuda mucho a proteger la extremidad. Luego, un asistente corta aquí la cinta esta que sostiene la patita y ya tenemos realmente un campo operatorio aséptico, ¿sí? La ortopedia, la traumatología y la neurocirugía de la asepsia es una base importante, ¿no? En la cirugía en general. Pero así los manejo yo. Y es como yo recomiendo que lo hagan, ¿sí? Acostúmbrense a hacerlo así. Otra opción es colocar un guante, pero ese es incómodo porque se sale y demás. Pero las Coban realmente van bastante bien y autoclavadas, pues están estériles. ¿Okay? Entonces, ahora les voy a mostrar casos clínicos y todos estos casos clínicos de acuerdo a tipos de fracturas, ¿sí? Que realmente la mayoría son casos míos, hay un caso de un gran amigo que te lo voy a mostrar, pero la idea es que mostrarles un poquito de toda mi experiencia, ¿sí? La poca experiencia que pueda tener. Les presento el primer paciente, Ragnarok, no son los nombres originales del paciente por protección a sus nombres, pero se llama Ragnarok, es un felino de pelo corto, macho, de 4 meses de edad, de 1.3 kilos aproximadamente, y este paciente se cayó del tercer piso y ya tiene 5 días de evolución, ¿sí? Lo remarco aquí porque esto es un dato muy, muy importante. Les voy a ir pasando las radiografías para que ustedes las vayan viendo. No hay forma de preguntarles, pero cada uno ahí mentalmente vayan viendo qué tipo de fractura es. Esta foto de aquí se las debo porque no encontré la otra, pero aquí este es el codo afectado, ¿sí? Aquí, está aquí. Y sumado a esto, este paciente también tenía un problema tanto en miembro torácico como en miembro pélvico, ¿sí? Entonces, este caso es muy interesante. ¿Por qué? Lo primero es que es un paciente de 4 meses. Lo segundo es que ya tiene 5 días de evolución. Y estas fracturas, sobre todo esta de húmero, que es una fractura fisiárea, se complican, ¿sí? Porque la reducción cuesta, ¿sí? Son pacientes que la biología pues es muy alta, es una actividad muy alta. Entonces,
yo siempre pienso en estos pacientes en darles una buena estabilidad, ¿sí? Esto es lo que le hicimos en el húmero, perdón, aquí. Siempre aquí abajo van a ver ustedes las clínicas a las cuales agradezco por la confianza y con las cuales se trabaja, porque algo que también aprendí es que el trabajo siempre es en equipo, uno no puede hacer la cirugía solo, siempre hay un equipo detrás, anestesista, ayudante, desde el personal de limpieza y es parte del equipo, ¿sí? Entonces siempre el trabajo es en equipo. Este es un caso de la veterinaria UCIBET. Entonces, la planeación aquí fue la colocación de 2 pines cruzados. Hay algunos detalles ahí que complicaron interquirúrgico, ¿sí? Es que este pin quedó bastante bien, que va por medial, pero este me quedó cortito y se me salió por caudal. Eh, Primero hice la cirugía de fémur, después hice esta, tuvimos algún tema anestésico ahí, entonces me apresuré un poquito, no me gustó cómo quedó, pero creo que bastante estable como para la curación de la fractura. Y esto fue lo que hicimos en el fémur. Este lo operé en conjunto con un gran amigo que es el doctor Luis. Aquí decidí colocarle un sistema que se llama Playrod, porque realmente yo cuando hice la valoración primaria, o sea, cuando yo vi esta radiografía, esta de aquí, pues dije, aquí hay bastante espacio. Me da como para 2 tornillos, incluso 3. Y luego comienzo a ver la frontal y vean que la línea de fractura viene hasta aquí abajo. Entonces lo metí al programa que uso, que es el BPOP, y me daba como muy justo la colocación de 2 tornillos. Entonces traté de bajarlo un poquito más. ¿Por qué? Otro problema que hay aquí es que está en crecimiento. Entonces, vean que trato yo de respetar la línea fisaria que está aquí. Y aquí le agarré un poquito con el tornillo, pero realmente este es un tornillo cortical que no le afecta mucho. Pero el bloqueo es el importante, que me quedara bien. Entonces, quedó bastante bien, ¿no? Porque si fuera un paciente adulto, pues la placa la podría haber bajado mucho más. Le colocamos un clavo intramedular para alinear. Lamentablemente este clavo nos quedó bien aquí arriba porque los meto normógrafos, pero abajo faltó clavarlo un poquito más. Aquí realmente no está haciendo tanta función, pero esto es la placa postquirúrgica inmediata, decidí dejarlo. Algo hace, pero realmente no está cumpliendo mucho, pero nos sirvió interquirúrgico para alinear, porque como ya tenía 5 días, acá había un gran callo. Y este paciente también lo hice por cirugía de mínima invasión. Le hicimos una cirugía MIPO. Esta es una placa bloqueada, son las que yo más uso. Esta es una placa PRCL de blusao, esta es de titanio, ¿sí? Si se dan cuenta, estos tornillos son mucho más anchos que estos, porque estos de aquí son tornillos de cortical, y estos de aquí son tornillos bloqueados, que son más anchos. Estos son de 2.4 y estos son de 1.5. Este es el paciente, un video grabado en casa a los 2, 3 días después de que lo operamos. Realmente grabar a los gatos siempre es como más difícil, pero vemos que descarga peso, está caminando, es lo que me importa. Y este es un video ya como a las 3 semanas más o menos. Bastante bien, de hecho salta y todo. Obviamente le dije que hay que evitar los saltos, pero con los gatos es medio complicado. Pero bastante bien, mi amigo Ragnar. Entonces, como sé que está en crecimiento, decidí hacerle una placa a los 21 días, pero ya como 3 días antes, la propietaria me dijo, doctor, le siento como una bolita en el codo y siento una puntita. Entonces dije, no, yo creo que ya se aflojó el clavo, porque era evidente que se iba a aflojar, pero cuando le tomamos la radiografía, pues ya no había el otro clavo. Entonces se había salido en algún momento. No le molestó realmente, pero pues igual este clavo yo sí lo saqué. Ya lo saqué aquí, vemos que pues ya consolidó la fractura. Está aquí la línea en crecimiento, no se afectó. Y pues siguió creciendo bastante bien. Y en el fémur lo mismo. Vemos aquí que tenemos una consolidación secundaria bastante buena. Y cosa importante, vean aquí que sigue creciendo el gato, está normal. Este tornillo realmente no le afectó. Hizo un callo prominente,
bastante prominente. Decidí sacar este clavo intermedular, realmente ya no está haciendo nada. Y le fue bastante bien a Ragnar y justo me mandaron hoy una foto de mi amigo Ragnar, que estamos bastante contentos ya como 2 meses más o menos de su cirugía, ¿no? Este es otro paciente, Roy, un felino de pelo corto, macho, 2 años, 2,5 kilos aproximadamente, se cayó de un 6º piso, ya llegó a la clínica ya después de 72 horas, ¿no? Después de estar estable. Este también es otro paciente de la veterinaria UCIBET. Esta es una radiografía que ya se les había mostrado. Es un paciente que tiene una fractura conminuta del tercio medio del cúbito y del radio, ¿no? Entonces, yo siempre, como les dije, planteo las mejores opciones para el propietario y pues decidieron por la mejor opción, que es la placa, en este caso de titanio, ¿sí? Y lo que le hice es esto, ¿sí? Que es un sistema que se llama Playrod, para los que no la conocen, ¿sí? Que es la combinación de un clavo intramedular con una placa, ¿sí? En este caso no es en el mismo hueso, no se puede poner un clavo intramedular en el radio, eso en cualquier especie de perros y gatos está prohibido colocar un clavo intramedural en el radio, ¿sí? Entonces, aquí le coloqué un clavo intramedular en el cúbito y una placa en el radio. Cosa interesante es que en este caso yo decidí colocarle la placa en lateral, que no es muy común, si está reportado, no es tan común, pero por 2 cosas. La primera es que la placa me va a resistir más en lateral que haberla puesto en craneal. La segunda es por tratar de evitar que los tornillos, porque es muy común, cuando colocas la placa aquí en craneal, es muy común que tus tornillos lleguen aquí al cúbito, y por eso hay causas de sinostosis. Entonces yo les coloqué, como que rozó un poquito el cúbito. Entonces la coloqué en lateral y vean aquí que evité el cúbito, ¿sí? Casi el 100% que lo evité. Acá son tornillos corticales de 1,5, ¿sí? Un hueso bastante chico. Realmente le fue bastante bien. Este es un video que me enviaron como a los 3, 4 días. Siempre es difícil grabar a los gatos, pero lo que me importa es que vean que este paciente está descargando peso. Obviamente está recién operado, medio temeroso, pero bastante bien para pues, 2 o 3 días después de la cirugía, ¿no? Todavía estamos en control porque este gato tiene un mes de operado más o menos. Estoy esperando sus radiografías, controles. Este es otro paciente, otro europeo, hembra, 2 años, 3,5 kilos. Pero este paciente sufrió un accidente automovilístico hace 48 horas. Ya estaba estable y vino con, con esta radiografía. ¿Sí? Este es un paciente que lo operamos en la clínica Fisiovert en conjunto. Entonces, aquí ya les señalé el problema. Está muy evidente que este paciente tiene una luxación sacroiliaca, que es una patología muy común en gatos. Aparte, también fractura aquí del piso pélvico, ¿sí? Pero hacerles recordar que todo lo que esté por detrás del acetábulo no son zonas de carga, ¿sí? Entonces, todas estas fracturas no es necesario estabilizarlas. Lo principal aquí sí es estabilizar la sacroiliaca. Entonces, pues la mejor opción es colocarle un tornillo aquí, ¿sí? Idealmente este tornillo tiene que pasar 50, idealmente el 60% del ancho total del sacro, ¿sí? Pero, para hacer recordar un poquito, la anatomía del gato difiere un poquito de la del perro a nivel del sacro. ¿Por qué? Ya se han hecho estudios anatómicos y esta de aquí es de un gato y esta de aquí abajo es de un perro. En el gato, la posición del tornillo es casi en el centro del sacro, ¿sí? Se toman medidas de A a B y de C a D, que representa más o menos en el 51%, o sea, casi en la mitad, o sea, casi en el centro-centro,
del sacro, colocamos el tornillo en el caso del gato, ¿sí? En el caso del perro más o menos es al 60%. Entonces, esto hay que tomar en cuenta intraquirúrgico, ¿no? Este es uno de los primeros pacientes que operé hace como unos 4 años aquí en Lima. Ahí se ve el gatito a los 3 días, creo, caminando bastante bien. Este es el tornillo. Acá sí uso un tornillo de 2.7. Es un tornillo en función de compresión interfragmentaria. Hoy por hoy, cuando tengo estas luxaciones, lo que sí hago es añadirles un clavito antirrotacional. Pero le fue pues bastante bien a este paciente, ¿no? Cosa criticable para mí es que este tornillo pasó el 50%, pero muy justito, debió pasar un poquito más, ¿sí? Por eso siempre recomiendo, en este tipo de luxaciones, midan en la radiografía cuánto mide de aquí, para que intraquirúrgico ya ustedes estimen el largo de tornillo que va a entrar, ¿sí? En promedio van a usar un tornillo, acá sí se puede usar un 2.7, en promedio 2.4, ¿sí? A menos que sea un paciente muy chiquitito, un 2.0, pero la mayoría les un 2.4 o 2.7 sí les entra bastante bien. Este es otro caso muy interesante que ustedes ya vieron la radiografía. Este es de mi amigo y colega, el doctor Marcos Soto de Ecuador, que lo operó y me lo compartió el caso porque está muy interesante. Es un europeo, igualmente macho, de 10 años, 3 kilos, y presentó esta fractura, ¿sí? Esta fractura, digamos que si lo ponemos en frío, podría tener dos formas de repararla, o una estabilidad absoluta para algunos, o relativa. Pero si nos vamos a lo estricto, lo que dice AO, que es la Fundación de Ortopedia, todas las fracturas que podamos reconstruir, hay que reconstruirlas. Entonces, esta es una fractura oblicua larga, ven aquí todo el trazo de fractura, ¿sí? Y ahí se lo muestro más a detalle para que vean la fractura. En esta vista no se aprecia muy bien en la cráneo caudal, pero en la medio lateral sí. Entonces, estos son los pacientes que hay que decidir ahí qué hacemos, porque a veces intraquirúrgico vamos con el plan A, que de repente es darle una estabilidad absoluta y nos damos cuenta que no va a ser, entonces tenemos que tener el plan B, ¿sí? En este caso, el doctor Marco pudo hacer una reconstrucción anatómica, creo que bastante bien, que casi que no se ve la línea de fractura, se las voy a marcar que teóricamente está como por aquí, perdón, teóricamente está como por aquí, perdón, se marcó esto mal, por aquí más o menos, pero no se ve la línea de fractura. Le colocó un tornillo que es este aquí, es un lag screw, o sea, un tornillo en función de compresión, y le colocó una placa, esta es una placa PRCL también, creo que esta es una del 6.5, un tornillo bloqueado aquí, corticales, otro bloqueo por aquí, corticales también. Entonces lo que está buscando aquí Marco es una consolidación primaria, ¿sí? Porque llegó a reconstruir la fractura. Entonces, digamos que mecánicamente es bastante bueno porque el paciente al día siguiente pues ya va a descargar peso al 100%, porque aquí cuando nosotros logramos una reconstrucción anatómica, la carga de peso, ¿sí? Entre el hueso y la placa es casi 50-50, ¿sí? Entonces hay una mejor distribución de carga, ¿sí? A comparación cuando el implante en la mayoría de veces es que soporta toda la carga, por eso ahí cambiamos un poco la forma de tratar, ¿sí? En este caso, pues se buscó una consolidación primaria, le pudieron grabar este video en casa al gato, pues no se ve caminando, pero se ve que está bastante bien viendo la ventana, el paisaje, pero lo que importa es que ustedes vean que el paciente está descargando peso, está apoyando. Esto debe ser 5 o 7 días de cirugía más o menos, ¿no? Todavía falta el seguimiento, pero acá lo que esperamos, acuérdense que como hacemos una reconstrucción anatómica, es que no tengamos formación de callo óseo, ¿sí? Que sea una consolidación primaria, ¿eh? Este de aquí es otro paciente, Ramona, un europeo de pelo corto, hembra, de 1 año, 3 kilos, y este sí la vio como verde porque se cayó de 10 pisos de altura. Felizmente, pues no tuvo
un trauma torácico tan grave, no tuvo hernia diafragmática ni nada que le complicó la vida, pero sí tuvo algo muy feo, que es una fractura de fémur bastante fea. De hecho, es una de las peores fracturas que yo pues he tratado y he visto. Está partida como en 20, más o menos. Ahí vemos un fragmento largo, bastante grande. Eh, Acá hay otro, por aquí otro. Esquirlas, un montón de esquirlas. Felizmente, para bien de este paciente, es que no estuvo expuesta. ¿Sí? Eso es algo muy bueno, ¿sí? No se expuso. Pero digamos que este es un paciente que demanda una estabilidad muy buena, ¿sí? Va a demorar en consolidar por todo el trauma grande que tiene, va a formar un callo secundario, eso es muy obvio, no hay forma aquí de ponerle, como ya les dije, tornillos, anclajes, nada por el estilo, y pues hay que darle una buena estabilidad. Entonces lo que hice con este paciente es lo que me gusta hacer mucho, que es la cirugía de mínima invasión, MIPO. Entonces aquí ven, este lo operé con un amigo mío, que es el doctor Danilo. Le, ya hice las medidas previas, ya había colocado aquí el clavo intramedular, se ve aquí está el clavo intramedular, normógrado. Ya hice las medidas previas en el software. Aquí coloco la placa, tunelizo con un elevador de periósteo, paso la placa, más o menos ya sé el tamaño de placa que voy a usar, la corto y de ahí ya la voy doblando, ¿no? Porque aquí va a ir como para un palo de golf, para distal del fémur. Y estas son las radiografías postquirúrgicas inmediatas. Realmente, digamos que me hubiera gustado mejorarla, pero para la gravedad que tenía me quedé bastante tranquilo. Cosa importante, en este caso, si ustedes se fijan, aquí tenemos un fragmento bastante grande. A mí me hubiera gustado pasarle un clavo por el medio, pero algo que yo vi antes, que es en esta radiografía anterior, es que este gran fragmento, pues estaba partido en dos, ¿sí? Aquí está una corteza, aquí está la otra, entonces estaba abierto. Entonces yo dije, o entro al foco de fractura y rompo toda esa biología para ponerle el clavo, o mejor dejo a la biología y me baso más en ella. Entonces, para algunos puede ser discutible, hubieran hecho lo contrario. Yo decidí en cirugía tratar esto por mínima invasión. Todo el coágulo lo estoy preservando. Dense cuenta que solo miro arriba, abajo, acá no miro nada, ¿sí? Todo el foco de la fractura está ahí, no lo miro. Y preservo toda la vascularización. Obviamente sé que va a demorar muchísimo en consolidar, pero confío en que mi clavo está muy bien colocado, está bastante bien anclado en distal, no salió por la rodilla, y llegué a colocarle una placa también, que esta es una de 6.5, con dos tornillos bloqueados, ¿sí? Acá no pudo pasar bicortical porque choca con el clavo, aquí tampoco, porque aquí está el trocánter, pero este es el paciente al tercer día de cirugía. No, un poquito más, creo que esto es a la semana o algo así. Es un video grabado en la clínica. Veo que apoya, obviamente con dificultad, vamos 7 días, pero pues vamos, para el trauma que tuvo, bastante bien, ¿no? Obviamente sí espero que esto va a demorar en consolidar, ¿no? Ya que hacerle radiografías cada 30 días, 45 días, lamentablemente el propietario se desapareció y no regresó. Traté de buscarlo porque es un caso muy bueno. Este es otro paciente, Carmela, otro europeo de pelo corto, hembra, no se sabe la edad porque es de la calle, pesa 3 kilos y fue mordido por un perro, ¿no? Esta es una cirugía que hicimos en conjunto con la veterinaria de Surco. Entonces aquí les presento la radiografía. Quiero que ustedes noten algo más allá de lo evidente que es la fractura, ¿sí? Los voy a dejar pensar un ratito, obviamente no me lo van a poder decir ahorita, pero quiero que piensen, ¿qué ven más allá de la fractura? ¿Sí? Lo primero que vemos es que obviamente es una fractura conminuta, aquí hay un fragmento, pero por aquí hay una esquirla chiquita, por aquí hay, ¿dónde se ve? Por aquí se ve como otras esquirlas chiquitas. Entonces es una fractura
de alta energía y ha sido mordida por un perro. Esto ya me dice evidentemente que algún diente ha tenido que traspasar, ¿sí? Y todo lo que vemos aquí de color radiolúcido, ¿sí? Que es gas, ¿sí? Había una perforación directa por la parte interna hacia el fémur, y el diente justo le agarró ahí, justo, justo. Entonces, en este caso, como era rescatado, no había tanto presupuesto y demás, pues queríamos ayudar a este paciente y pues decidí hacerle una fijación con un aparato externo. Aquí me gusta usar mucho este taladro que es el K-Wire, que es el maderal de clavos. Para que se hagan una idea, aquí está la rodilla, aquí abajo está la rodilla, y aquí arriba está el trocánter, y aquí está el trocánter. Estoy haciendo la colocación normógrada. Dense cuenta que no abrí el foco de fractura, ¿sí? Todo esto de aquí, todo esto de aquí está intacto, no estoy tocando la fractura, ¿sí? Estoy evitando tocar la fractura, ¿sí? El foco fracturario, pues, ¿no? Entonces, hago la colocación normórada de mi pin. Lo que sí hago es colocar una pinza aquí en distal porque no estoy viendo. Y palpo, ahí sí meto el dedo y palpo internamente. Sé que entró, corto la punta siempre del clavo y lo voy introduciendo, ¿no? Aquí siempre tengo un clavo del mismo tamaño para saber hasta dónde va a llegar en distal, ¿sí? En el gato llega un poquito más distal que en el perro, porque no tiene el procurvatum anatómico del perro. Pero es importante tener un clavo de la misma longitud para que ustedes sepan hasta dónde está ingresando, ¿sí? Entonces, una vez que ya ingresé, pues cierro los dos forámenes que tenía y le hago la colocación de los pines, ¿sí? Y así es como acabó. Le hice la colocación de 2 pines en proximal, 2 en distal. Estas son las rótulas de Maynard. Aquí usé una barra del 2.5. Me hubiera gustado una barra del 3. No la tenía en ese momento. Pero estos son clavos de muy buena calidad y pues digamos que tiene una resistencia buena, así que me quedé tranquilo, porque igual usé un clavo bastante grueso del intramedular. Son las posquirúrgicas inmediatas. Esta mediolateral no salió tan bien, pero lo que me interesa que vean es que el clavo, vean que llegó bastante distal, está con la punta cortadita. Este fragmento, el del medio, no lo he tocado ni lo he mirado, he preferido ni verlo. Y pues tiene 2 clavos en proximal, 2 en distal, ¿no? Entonces lo que yo espero aquí es que aquí obviamente forme un gran callo óseo. Por el trauma además sé que va a demorar en formar un callo óseo, por eso es que no me dejó tan tranquilo la cirugía, porque me hubiera gustado colocarle una placa. Hubiera sido mucho más estable para el paciente, pero pues no había el tema económico, así que pues con el fijador creo que fue bastante bien. Gran ventaja es que al usar este tipo de fijadores, sea cual sea, que no sea acrílico ni epoxilina, es que tú puedes cambiar los clavos. Si me quedó mal este clavo, pues nada más saco la barrita aquí y coloco otro clavo, ¿no? O puedo ir desestabilizando el sistema mientras voy viendo la curación de la fractura, ¿no? Aprovechando esto, yo acrílico no lo uso pues digamos que al mes lo usaré una vez o cada 2 meses una vez. Es muy poquita las veces, realmente cada vez uso menos. Eh, si utilizo fijadores, utilizo lineales, utilizo estos o la mayoría de veces placas, ¿sí? Les recomiendo ya no usar acrílico. Tiene ventajas, pero tiene más desventajas. Este es el gato a los 2 días después de que lo operé. Entonces la doctora me envió este video y me dijo, doctor, algo pasa con la patita porque como que la va para atrás. Yo dije, pues debe ser de la barra o el peso, porque estas son todavía las rótulas que son de acero y pesan un poquito. Pero algo inmediato, que a ver si ustedes lo notan, ¿sí? Vean, fíjense aquí, ¿sí? Ahí, ¿ven? Se va hacia atrás y esto lo que tenía este paciente era un déficit propioceptivo, ¿sí?
y esto es atribuible al daño que tuvo por la mordida. Yo ya no lo pude evaluar de antes de cirugía porque ya llegué y el paciente estaba anestesiado, pero nos hubiéramos dado cuenta que tenía una afección del ciático, ¿sí? Pues algo bueno es que son pasajeras, entonces este es el paciente, una radiografía a los 40 días más o menos de la cirugía, 45 días. El paciente clínicamente está bastante mejor, ahí te les muestro un video. Realmente veo que el implante no se ha movido, está bastante bien. Todavía no veo formación de callo, que esperaría ver un poquito más, entonces le di un poquito más de tiempo. Este es un video que me enviaron. El paciente ya está caminando pues bastante mejor, descargando peso, eso es bueno, ¿sí? Porque mientras el paciente descargue peso por estas leyes de Wall, va a haber formación de hueso, ¿sí? Entonces lo que hice es desestabilizar un poquito y como a los 2 meses le saqué este pin y le dejé los fijadores para darle más carga. El problema es que también los fijadores tienen un tiempo de vida, ¿sí? No van a durar 5 o 6 meses y se comenzó a aflojar ya como casi a los 3 meses, entonces ya le tuve que sacar todo el fijador, pero ya tenía un callo óseo bastante bueno y pues, le fue bastante bien, pero sí demoró en consolidar. Este aquí es otro pacientito, Nala, un felino de pelo largo hembra de 1 año, 3 kilos, y se cayó del tercer piso. Este es un caso de la clínica Fisio, una clínica en la cual lo operó bastante. Este es un caso muy interesante porque podría para algunos cirujanos tener criterios distintos pues en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, este paciente tenía una fractura conminuta de la tibia, para mí es una conminuta, aquí hay un fragmento grande, ¿sí? Pero aquí hay pequeñas esquirlas, pero lo principal es que aquí hay una fisura, que no se ve bien aquí en esta radiografía, pero aquí se la marco, por aquí tiene una fisura, ¿sí? Entonces, con esto y con la otra vista radiográfica, ¿sí? Acuérdense que siempre, siempre, siempre hay que tener 2 vistas radiográficas. Pues yo dije, vamos a hacerle algo biológico. Entonces, es un caso muy lindo porque a mí me gusta mucho usar un programa, un software que se llama el BPOP, en la cual puedo hacer la reconstrucción de la fractura, ¿sí? Por ejemplo, aquí vean que aquí está mi fractura, recorto esta fractura, bla, 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 como yo creo más o menos que va a ser intraquirúrgico, y de hecho puedo incluso sobrecolocar mi plantilla de clavos. Aquí ven que son clavos Steinmann, aquí abajo dice que es de 2 milímetros, aquí de 2 milímetros, entonces yo ya sé que le va a dar un clavo de 2 porque ya medí que es más o menos el 40% por ahí. Y también puedo sobrecolocar las placas, ¿sí? Y gran ventaja de este programa, que es el Bipop Pro, se los recomiendo pues, a todos los que hacen ortopedia, es que tenemos muchísimas empresas, ¿no? En este caso es una placa ALPS, que personalmente PRCL, la de Blusao el modelo es igual al de ALPS. Entonces, acá hice la reconstrucción en la medio lateral y ya sabía qué tamaño de placa le va a entrar y obviamente cuántos agujeros voy a usar, ¿no? Esto es importante ya intraquirúrgico porque ya voy más preparada a la cirugía, entonces también pierdo menos tiempo intraquirúrgico, ¿no? Entonces, pues esto es lo que le hice. Le hice una incisión proximal aquí en la tibia, le coloqué un clavo intramedular normógrado, en la tibia hay que colocar los normógrados, de preferencia los clavos, o casi siempre realmente. Eh, no estoy viendo el foco de fractura, que el foco de fractura está por aquí, y hago una incisión por aquí abajo. Una vez que ya coloqué el clavo, le corto la punta, y ahí sí que palpo que sale el clavo, corto la punta y lo redirijo para el fragmento, ¿no? Cuesta sí, porque hay que tener bastante expertise y experiencia para hacer que realmente el clavo está adentro. Ideal sería tener un fluoroscopio, pero pues no lo tengo, así que nos guiamos mucho de referencias anatómicas y demás, ¿no? También para la alineación.
Entonces, aquí ya puenteé la placa y le coloqué la placa, ¿sí? Vean que son una herida de 1,5 centímetros aquí, 1,5 centímetros aquí, todo el foco de fractura, el coágulo y demás está totalmente preservado. Sí, MIPO, me gusta hacer muchísimo cirugía de mínima invasión. Creo que es lo que hay que tratar de hacer hoy en día. Este paciente le fue también bastante bien. Esta es su placa postquirúrgica. Vean que el clavo quedó bastante bien, fue hasta muy, muy distal de la tibia. Le llegué a colocar una placa con 3 tornillos proximales, 3 distales. Aquí sí fueron monocorticales por el hecho de que choca con el clavo. Estos son bicorticales porque son tornillos corticales, no son bloqueados. Quedé bastante contento con la cirugía. Este fue un video que me mandaron 12 horas postquirúrgicos. O sea, se sacó el vendaje porque no lo aguanta el gato casi los vendajes. Ahí se cortó un cachito el video, se lo pongo, ¿no? Pero estos 12 horas después de cirugía. Estaba caminando bastante bien, ¿no? Cosa importante, yo recomiendo, obviamente, ir sacándole los controles radiográficos y este clavo intramedular sí se lo recomendé al propietario, retirarlo viendo el primer control radiográfico para darle un poquito más de carga, porque sé que aquí va a formar hueso, pero si quiero darle más carga y de ahí que la placa me aguante toda la carga, retirarle el clavo, ¿no? Pero todavía estamos a la espera de que llegue después de casi 2 meses de cirugía que no llega. Ok, espero que les haya gustado estos casos, son casos míos también de Marco. Creo que traté de mostrarles húmero, fémur, cúbito y radio, cadera y tibia, que son como los principales huesos largos. No vamos a hablar de todas las fracturas porque son muchísimas, pero cosas importantes. Hablando del postoperatorio, siempre hay que sacar radiografías inmediatas, ¿sí? A veces se nos complica, sobre todo a nosotros o los cirujanos ambulantes. Hay clínicas que pues no tienen máquina de radios X, entonces tenemos que hacer mucho mejor la cirugía, pero igual les digo, operemos ahora y sácasela si puedes más tarde o mañana y envíamela, porque si hay algo que cambiar o algo que fallamos, pues hay que cambiarlo inmediatamente, ¿sí? Yo sí hago vendajes, todas las fracturas por debajo de la rodilla y del codo, las vendo 24 horas, máximo 48. Manejo el dolor, manejo de antibióticos, lo pongo en asterisco igual porque hoy en día casi que ya se tiende a no usar antibióticos postquirúrgicos. Yo en mi práctica privada, como experiencia mía, solo utilizo antibióticos máximo 2 días, 3 días en cirugías con placas. Siempre cuando una cirugía sea arreglada y aséptica, realmente no debería ni necesitarse antibióticos, ¿no? Hay clínicas y cirujanos que pues colocan solo el antibiótico del día y ya está. Realmente debería de ser así. Todavía por un poquito de miedo le doy 2 días, pero hay colegas que le dan, vamos, 10 días, 15 días cuando pues no lo amerita, porque si tú hiciste una cirugía eh, totalmente aséptica, no es necesario darle tanto antibiótico, ¿no? Cuando se colocan aparatos de fijación esquelética externa, sí, pero más que todo por el tema de la piel, ¿no? Ahí sí hay que darle un poquito más de tiempo, ¿no? Fisioterapia siempre la recomiendo, lamentablemente los gatos, y eso me lo pueden decir mejor los fisioterapeutas, que trabajo con muchos, es que no tolera mucho a veces las terapias, ¿sí? Yo creo también es porque habría que tener un área pues solo de gatos para la fisioterapia, porque a veces está en el mismo lugar que hay un perro y pues, no se van a tolerar, ¿no? Pero siempre que se pueda, pues sí, bienvenido. Y los controles radiográficos que son pues dependientes de la edad, ¿no? Si es un paciente joven, que está en crecimiento, menor a 4 o 5 meses, yo le saco cada 3 semanas las radiografías y pacientes más adultos, cada 45 días en promedio las radiografías. Bien, ahora hemos visto como lo bonito, ahora hablemos un poco de las complicaciones o lo feo que a veces podemos tener, ¿sí? Nada es perfecto. Entonces, en los gatos tenemos, como ya les dije, un porcentaje altísimo de no uniones y uniones retrasadas, ¿sí? Pero altísimo, y sobre todo en tibia. Por ejemplo, vean esta imagen aquí a su derecha, esta es una no unión,
Probablemente a este paciente le han puesto un aparato de fijación esquelético externa, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Probablemente se lo sacaron sin sacarle la radiografía y pues se refracturó, ¿sí? Entonces tenemos un alto porcentaje de estos fallos. Fallos del implante también. Los gatos son los pacientes, sobre todo en tibia, que tienden a doblar implantes, ¿sí? Otra de las cosas, esto no solo en gatos, en perros pasa mucho, es en todas las fracturas multifragmentarias, hay que tener muchísimo cuidado con la alineación, ¿sí? Muchísimo cuidado, sobre todo en cirugías de mínima invasión. Entonces yo cada vez trato de darle más y más a la anatomía porque a veces pasa que no alineas bien la articulación proximal y con la distal y te queda un valgu o un varo y pues esto es notable en el paciente y me tocó muchas veces hacer una corrección de nuevo, ¿no? Y pues infección, pues vamos a tener infección como en cualquier cirugía ortopédica y traumatológica, siempre y cuando nosotros pues no seamos precavidos en eso. Todos los implantes, está de más decir que tienen que estar esterilizados, autoclave o calor seco, idealmente autoclave o gas. El hecho de pues, usarle amonio cuaternario o cosas líquidas no esterilizan, el yodo no esteriliza. Son cosas que desinfectan, pero no esterilizan. Yo siempre soy muy tajante en eso porque todavía lo sigo viendo y pues eso es un problema, hay que dejar de usar eso, ¿sí? Eh, entonces, siempre y cuando hagamos una cirugía séptica, nuestras tasas de infección no van a ser altas, ¿sí? Por ejemplo, este es un caso de un amigo eh, de la veterinaria Vetmas, pues, él lo operó. Eh, no tengo la radiografía inicial, pero me dijo que le puso un clavo intermedular y cerclajes, que quizás era una fractura oblicua, porque no sé cómo fue el comienzo, probablemente, pues digamos que era una opción, no hubiera sido mi primera elección, pero pues se le complicó porque después de que le sacó el clavo, se volvió a fracturar, ¿no? Este caso se los voy a mostrar después, pero los cerclajes realmente yo no los recomiendo, así que traen más complicaciones que beneficios, ¿no? En los gatos podría funcionar mejor porque son huesos más tubulares, pero igual, preferiría utilizar tornillos en compresión. Bien, pues les voy a hablar ahora muy rápidamente, ya estamos casi que terminando, de algunos artículos muy interesantes. Uno de ellos es un artículo del año 2016 del doctor Morris y colaboradores, en las cuales se evaluaron por qué fallaba una placa después de una estabilización en una fractura de tibia. ¿No? Entonces, de 60 fracturas de tibias estabilizadas con placas, el 13% fallaron, se dobló. Estamos hablando, el 13%, o sea, es una tasa pues alta, ¿no? El intervalo de fallo del implante va desde el día 2 hasta el día 56. O sea, entre la primera semana y hasta los 2 meses el implante puede fallar, ¿sí? No es que ya pasó 50 días, ya está bien, o sea, déjalo. No, puede fallar todavía, ¿sí? Y estos pacientes han tenido que tener una reintervención y el mejor tratamiento que se les ha dado es el uso de placas ortogonales y en otros casos doble placa. En este caso, como fue un trabajo que hicieron con placas recortables veterinarias, que son estas que están aquí, ¿no? Estas que son aquí, que son las Veterinary Cortable Plates, son placas que se pueden hacer como un sándwich, o sea, poner una sobre otra y que le dan mayor rigidez. Pues nunca las he tenido, pero nunca las he usado porque realmente utilizo placas bloqueadas, pero antes se usaba mucho. Todavía se usan en algunos casos, ¿sí? Para que le dé mayor rigidez, ¿sí? Entonces, una de sus opciones aquí fue la colocación de doble placa ortogonal, como vemos aquí, una en craneal y una en medial. Esto me gusta hacer muchísimo a mí en complicaciones de tibias. Y otra de las opciones es esta que es la tipo sándwich. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí hay una placa y aquí hay otra, ¿sí? Una está montada encima de otra. No son del mismo largo, pero una está montada encima de otra.
Este es un trabajo muy interesante también del año 2013 por el doctor Koenig, que lo que hicieron es comparar los diferentes tipos de fijación en fracturas del fémur en los gatos. Hicieron un estudio retrospectivo para ver con un fijador, con una placa sola y con una placa más un clavo, cuál de ellos tenía mejor pronóstico, ¿no? Entonces se llegó a algo muy claro. El aparato de fijación esquelético externo presenta una mayor tasa de complicaciones, ¿sí? Entonces, por un lado, ya nos están diciendo, pues, ojo, si utilizas un fijador, vas a tener mayor tasa de complicaciones, ¿sí? No lo digo yo, lo dicen los expertos. Aquí está. Dentro de las complicaciones fue, con un aparato de fijación esquelético externo, se llegó a tener cerca de un 26% de complicaciones. Es una tasa alta, quiere decir, de cada 4 pacientes que yo opero con un aparato de fijación esquelética externo, uno casi seguro va a tener como una complicación, y una complicación mayor. Cuando usamos placa sola, la tasa fue del 15%, igual es una tasa bastante alta, pero mucho más baja a comparación de la de que tiene fijadores. Y si se combina un clavo con una placa que se llama Playrod, esta tasa bajó al 9%, que es bastante. Entonces, lo que yo voy con este estudio es a que tenemos que decidir en lo que nos va a dar menos complicaciones. No queremos tener complicaciones, o si queremos que sea muy bajo este porcentaje. Entonces, este estudio nos está diciendo que el Playrod es mucho mejor que una placa sola, y una placa sola mejor que un fijador, ¿no? Otra cosa interesante es que el tiempo promedio de reparación ósea en los gatos en fémur, cerca del 80% del total curaron en 100 días, ¿sí? O sea, quiere decir que en 3 meses promedio el gato ya está cicatrizando, está curando el hueso. Ahora, si nos vamos, ¿cuánto dura un fijador esquelético externo? ¿Sí? Si colocamos clavos roscados, probablemente 2, 3 meses en promedio, un buen fijador. Obviamente un circular dura más, pero hablando de los convencionales. Y si colocamos clavos lisos, es 2 meses, quizá lo mucho. Entonces, a esto voy. Tratamos de usar menos fijadores, y si usamos, pues tienen que ser con clavos roscados idealmente y con barras, ¿no? Entonces, este es pues un estudio estadístico que se hizo, ¿no? En cuanto al tipo de fijación, el azul es externo y la tasa de complicaciones, ¿no? Okay. Este es un último estudio que les quiero presentar, que también está muy, muy interesante, uno de los mejores que me ha gustado, por el doctor Goodbrough, en el cual, y es reciente, es desde el año 2016-17, o aceptan el 17, en el cual lo que hicieron es comparar anatómicamente el sistema Playrod, o sea, la combinación de la placa con un clavo en las tibias de los felinos, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones? Primero, que el máximo permitido de un clavo intramedular para una placa es, usando con una placa, o sea, combinándolo, es del 50% de la cavidad medular, ¿sí? Más que eso, no hay que usar, por obvias razones también de la arteria intramedular y demás, pero se recomienda usar tornillos monocorticales en las diáfisis, y sí se puede usar bicorticales en las epífisis, ¿sí? Esto por el hecho de que cuando el clavo está justo en la diáfisis, que es el istmo del hueso, no hay mucho espacio para los tornillos, ¿sí? Entonces, aquí, cuando te dice que es monocortical, o sea, te está diciendo placas bloqueadas, ¿sí? Con placas convencionales, pues a fuego tienen que ser bicorticales. Entonces tendrías que usar un diámetro menor, ¿sí? Y otras cosas interesantes es que un clavo intramedular reduce la tensión en la placa hasta un 50%. Por eso es que en el estudio anterior que les mostré que la combinación de una placa con un clavo era muy superior a una placa sola. O sea, imagínense que me reduzca hasta un 50%, en algunos casos 40%. Es bastante, ¿sí? Entonces nos va a dar un tiempo, un estimado de vida mayor de la placa de implante.
Otra cosa es que el hecho de usar tornillos bloqueados es lo que les decía, ¿no? Este de aquí, esta es una placa convencional, normalmente puede ser una placa DCP o una LCDCP, una LCDCP, esta es una placa bloqueada, ¿sí? Acordémonos que estas placas convencionales, los tornillos se pueden angular, ¿sí? 7 grados, 6 grados. Eh, en cambio, una placa bloqueada, la mayoría de placas bloqueadas, hay algunas especiales que se pueden angular, pero la mayoría, el tornillo está en 90 grados respecto a la placa, entonces no se pueden angular. Por eso es que si tú quieres colocar acá un tornillo bloqueado, va a chocar con el clavo intramedular, ¿sí? Por eso es que se recomienda tornillos monocorticales en la diáfisis, ¿no? Entonces, ya me voy despidiendo y quiero acabar con este último caso que es muy reciente. Es mi caso más complicado que tengo en tibia y se los quiero mostrar muy rapidito ya, para ya terminar. Entonces, este pacientito presentó esta refractura, entonces el doctor agarró, me envió y me dijo, por favor, doc, necesitamos hacer algo. Entonces, pues le dije, pues bueno, vamos. Hice la planificación y en mi planificación yo ya he tenido varios casos de estos, entonces dije, pues nada, lo que voy a hacer aquí es colocarle dos placas, colocarle una placa aquí en medial y colocarle otra aquí en craneal, más chica obviamente. La verdad que he resuelto varios pacientes así y me han ido bastante bien, pero intraquirúrgico nos dimos cuenta de algo. Este paciente lo operé en la clínica vez más y me apoyó en cirugía el doctor Juan Carlos, un gran amigo mío. Es que acuérdense que este paciente tenía dos cerclajes aquí, ¿sí? Estos cerclajes todavía estaban ahí. Entonces dije, pues no, obviamente hay que retirarlos. Entonces los retiramos y nos dimos cuenta con una ingrata sorpresa. Vean, aquí se los voy a mostrar aquí. Vamos a ver si... Bueno, aquí donde está, se los voy a apuntar con la flecha. Aquí había un cerclaje, que es el último. Y aquí donde se los voy a apuntar con la flecha, marcado aquí, había el otro cerclaje, ¿sí? ¿Y qué es lo que había pasado? Entonces retiré estos dos cerclajes y obviamente el cerclaje causa daño al periósteo. Entonces, como en este caso yo tengo que reavivar bordes, obviamente reavivo la cavidad medular y reavivo bordes, pues fui cortando con la gubia, entonces no vi buenos resultados, todavía no había, digamos, hueso vivo, viable. Comencé con la sierra oscilante, corté aquí, no, no había hueso viable, corté aquí, no había hueso viable y dije, uy, no, esto está más complicado. Porque dije, pues si ya corté aquí, no hay hueso viable, casi seguro que recién detrás del segundo cerclaje que tenía voy a tener hueso viable. Entonces, pues lo llamé medí que este espacio mide más o menos, medía como 1,5 cm, o sea, era bastante. Entonces dije, esto no va a ser lo que yo pensaba porque es un gap muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Entonces decidí hacer otra cosa intraquirúrgico. Entonces volamos todo ese pedacito de hueso, que es como 1,5 cm, con la sierra oscilante, y de ahí pues hice una descorticalización y demás. Y algo que se me ocurrió ahí, ya lo había visto en algunos trabajos, es hacer una distracción ósea, pero esta fue una distracción ósea fija. Realmente no encontró mucha bibliografía de esto, eh, pero espero que les vaya bien a este paciente. Entonces les explico un poquito qué es lo que hice, lo que hicimos. Corté hueso en proximal, ya cerca a la cresta, aquí está la cresta, un poquito por debajo de la cresta, que este es hueso trabecular. Entonces dije, aquí tengo un gap de más o menos 1,5 centímetros, ¿okay? Es muchísimo. Entonces dije, pues en vez de darle 1,5, le vamos a reducir a la mitad y que este hueso, que está bastante viable, me soporte la otra mitad, que es más o menos 0,7. Entonces, con el doctor Juan Carlos, pues hicimos ello, le colocamos un clavo intramedular, ahí te van a ver las radiografías, distracción, encima obviamente le hice la colocación de hueso esponjoso. Le dije obviamente al doctor que no sé qué resultados va a tener, yo esperaría que favorables, pero sí va a demorar. Y pues realmente le hice algo muy mecánicamente estable. Le coloqué dos placas
pues largas. Si se dan cuenta, esta placa de medial pues abarca realmente el 100% casi de la tibia. Es una placa bloqueada, igual, es una de 6.5, y aquí en granel una más chiquitita que es una de 5 milímetros. Y este fragmento lo agarré con un clavo intramedular por el medio y tornillos corticales, 4 tornillos corticales. Esto lo rellené de hueso esponjoso. Probablemente van a necesitar otra cirugía para meterle más hueso esponjoso porque esto va a demorar. Pero me dio una grata sorpresa que este es un video de hoy, en la mañana, porque este paciente recién tiene exactamente 7 días de operado y el paciente ya está descargando peso. Este de aquí, el hombro, es la herida del injerto de hueso. No sé muy bien, pero lo que importa es que el paciente está descargando peso. Quizá no va a ser al 100% porque pues pasó 2 meses de la anterior cirugía. Pero ya está descargando peso, eso ya me da buen indicio y pues voy a esperar el resultado. Esto es un caso muy, muy reciente y está muy, muy interesante. Como conclusiones, la anatomía felina presenta diferencias importantes respecto al canino, ¿sí? Y ello va a conllevar a un manejo distinto de las fracturas, ¿sí? Ya hemos visto que hay bastantes consideraciones anatómicas, que espero que es lo que me interesa que ustedes sepan, que es distinto, ¿sí? El hueso, con mayor porcentaje de fracturas en felinos es la tibia, y es esta pues la que representa la tasa más alta de complicaciones. Hay que evaluar cada paciente y cada fractura independientemente en la toma de decisiones. Eso es pues totalmente evidente, ¿no? Ningún paciente es igual a otro y un húmero no es igual que un fémur, un cúbito radio no es igual que una tibia. Como conclusiones de los trabajos que les presenté es que la doble placa y el Play-Rod son los mejores sistemas recomendados para tratar a nuestros pacientes, ¿sí? Y los que nos va a dar una menor tasa de complicaciones. Como recomendaciones, estas ya son a modo personal, hay que priorizar la vida antes de cualquier cirugía, sobre todo una traumatología ortopedia. Siempre hacer 2 vistas radiográficas mínimamente, en algunos casos hay que sacar más vistas. Hay que tener el instrumental que sea primero de calidad y tamaño adecuado para los felinos, ¿sí? Pasa mucho que yo a veces en algún momento por querer abaratar costos usé instrumental o tornillos pakistaníes de 2.0 y que no tienen un buen corte al inicio del hueso, se aflojaron, tuve complicaciones. Entonces ahora que utilizo casi que puro implante, pues la mayoría son PRCL de blusado, pero implantes de buena calidad, ¿sí? Y el tamaño adecuado para los felinos. Cosa muy importante, el manejo delicado de los tejidos es fundamental, ¿sí? En cualquier cirugía, pero más en una ortopedia, ¿sí? Y sobre todo en un felino. Y más aún se los voy a recalcar en una fractura de tibia. Hay que ser muy cuidadosos con el manejo del tejido. Hay cirugías como la anterior que les presenté que no tenía de otra que hacer un gran abordaje, pero les presenté varios casos de cirugías de mínima invasión, ¿sí? Nosotros a los ortopedistas, pues los cirujanos de blanos nos dicen que no manejamos el tejido, pero yo creo que cada vez lo hacemos más y debemos ser muy delicados, ¿sí? Y pues hay que evitar el uso de cerclajes. Yo esto a modo personal y por recomendación de muchos cirujanos y amigos. Me voy con este dicho. El gato no es un perro chico, ¿sí? Por todo lo que hemos visto, hay muchas diferencias, ¿sí? Nunca consideren que el gato es un perro chico. Y la mayoría de fracasos, la culpa la tenemos nosotros, ¿sí? Porque nosotros decidimos qué implantes usar, qué tipo de fijación darle al tipo de fractura, ¿sí? No le echemos la culpa al paciente. Si fracasamos es porque nosotros tomamos una mala decisión, ¿sí? Les recomiendo esta bibliografía, pues los que no la tengan, pues me avisan, ya les paso ahí mi correo y se las comparto, que es un libro solamente de ortopedia en gatos. Siempre voy a agradecer a mi mentor en ortopedia. He tenido muchos mentores, profesores, pero mi mentor en ortopedia es el doctor Beremi Sánchez, que está aquí. Creo que muchísimos de los que están aquí lo conocen. Él me hizo cambiar la ortopedia, ver la ortopedia un antes y un después. Y más allá de lo profesional, a nivel personal también. Esta que está aquí es una amiga también de cuando hice la estancia de ortopedia avanzada en México. Esta fue la última foto que me pude tomar con el doctor Beremis, que fue en la cirugía de columna, pero siempre le agradezco todo.
Pues nada, gracias. Y pues quedémonos en casa, los que no tenemos que salir mucho, quedémonos en casa. Yo por lo pronto solo salgo, opero y me vengo a casa. Pues esperemos que esta situación mejore. Esta foto aquí es de un gatito, uno de los pacientes tan muy gratificantes que operé con placas. Pues ahí les dejo mis datos y pues nada, estoy a disposición de Jess y las preguntas que hayan, pues con todo gusto.